¿Sabías que Perú ha sido el país que más crecimiento económico ha tenido en los últimos años en América del Sur? Y no solo eso, Perú también ha sido el país que más ha reducido su pobreza en los últimos 20 años, pasando de tener un 60% en el año 2004 a un 20% en el año 2019. Esto quizá te sorprenda porque Perú normalmente es visto como un país pobre, cosa que tendría mucho sentido hace 30 años atrás, ya que Perú era uno de los países más pobres de América Latina en ese momento. A finales de los años 1980, Perú tenía una pobreza extrema de casi el 30%. Y si hablamos de riqueza, Perú en términos de PBI per cápita estaba al mismo nivel que Bolivia entre las peores posiciones de América Latina, cuyos números eran más similares a países africanos como Sudán o Nigeria que a países como Chile o Argentina. Pero todo eso comenzó a cambiar con la asunción de Alberto Fujimori. Y haciendo un paréntesis, acá estamos hablando solo de su modelo económico, no sobre sus casos de corrupción que va por otro lado. Durante su presidencia se hizo un cambio de 180 grados a la economía que tenía en ese momento Perú, aplicando al igual que varios presidentes de América Latina en ese momento reformas liberales. Entre otras cosas, se terminó con la hiperinflación que Perú estaba sufriendo a finales de los años 80, que llegó al 7000% anual, y a finales de los años 90 Perú ya tenía una inflación de un dígito. Y es hoy en día el sol peruano una de las monedas más estables que tiene América Latina. Y luego también se desreguló la economía de Perú, quitando trabas para el comercio exterior, para las inversiones y también para los precios. Y todas estas medidas estabilizaron la economía peruana para que comenzara a crecer masivamente en el siglo XXI. Entre otras cosas, las exportaciones peruanas se multiplicaron por 7, impulsadas por el alza de los precios internacionales de algunos commodities, como fue el caso del cobre, que es la mayor exportación de Perú. Las inversiones extranjeras en Perú no pararon de crecer, multiplicándose por 12. Y todas estas medidas claramente alimentaron el crecimiento económico, que llegó a ser de tasas del 8 o 9% anual en algunos años, además de no haber experimentado ninguna recesión económica antes de la pandemia. Y la pobreza no paró de caer tampoco, principalmente por el crecimiento económico, pero también por la ayuda estatal. Perú llevó a cabo una inversión masiva en infraestructura y también en ayudas sociales, entre otras cosas expandiendo las carreteras, el agua, la luz o el gas. Y todo esto se ha visto reflejado en el PBI per cápita. Perú logró duplicar la riqueza de Bolivia cuando antes eran iguales, y su riqueza se asemeja más a países como Colombia o Brasil. Pero todo esto no significa que Perú sea un país sumamente rico. Perú sigue siendo la mitad de rico que países como Chile o Uruguay, que son los más ricos de la región. Y claramente todavía tiene una pobreza del 20% y algunos niveles de pobreza extrema. Y en los últimos años el crecimiento económico de este país se ha desacelerado y llegando incluso a ser una de las peores recesiones de América Latina con la crisis de la pandemia. Pero esto no quita que Perú haya sido uno de los mayores éxitos económicos en la región en los últimos años.